podría, podría elevarse, digamos, a valores incluso eh, por encima del cual digamos, el hipotálamo podría establecer una nueva, digamos, elevación, ¿no? Entonces, en el caso de la fiebre sí depende básicamente de estos pirógenos hipotalámicos, ¿no? Y en el caso de la hipertermia veremos de que no es así, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es que finalmente los mecanismos, digamos, de enfriamiento que normalmente podrían darse a nivel corporal no se van a dar, van a fallar y al final vamos a tener una elevación excesiva de la temperatura, ¿no? Subiendo incluso a valores por encima de 40, 41 grados en algunos casos, ¿no? Entonces, en estas situaciones, si bien es cierto, no hay un punto de corte preciso, sí podemos decir que, digamos, el nuevo condicionamiento que podría tener el hipotálamo en respuesta a un aumento de temperatura, eh, digamos, se va a mantener, ¿no? No va a variar, pero sí, finalmente los mecanismos con los cuales se busca contrarrestar este aumento de temperatura van a fracasar y finalmente la temperatura corporal, ¿no? Actual que tiene la persona va a elevarse, ¿no? A valores que pueden ser incluso mayores, ¿no? Entonces, no depende netamente, como vuelvo a repetir, de pirógenos endógenos como en el caso previo, ¿no? Y ya vamos a ver que hay entidades que pueden ocasionar una serie de respuestas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico más claro, ¿no? De esta situación donde podemos ver el nivel establecido de la temperatura a nivel hipotalámico y por otra parte la temperatura medida en el paciente, ¿no? Ante un incremento de la temperatura, por ejemplo, un cuadro de sepsis, un paciente que tiene una infección, hace una fiebre, el nivel de temperatura se va a elevar, pero también regulado y explicado por este nuevo establecimiento de umbral de temperatura dado por el hipotálamo, ¿no? Por estos pirógenos, ¿no? Pero eso no ocurre en el caso de hipertermia, ¿no? Vemos de que el establecimiento, digamos que condiciona un nivel de umbral, ¿no? Hipotalámico no varía, ¿no? Se estanca. Y por otra parte, sí, la temperatura medida en el paciente se va a elevar a mayores niveles, ¿no? Entonces, es una gran diferencia y como ya lo mencionaba, tiene que ver bastante con que hay un fracaso de mecanismos de respuesta para tratar de regular y controlar esta temperatura, ¿no? Ahora, la fiebre se puede generar por varios motivos, ¿no? Sin embargo, Eh, eh, y dicho sea de paso, hablábamos de que también puede ser un mecanismo de respuesta de defensa y eso básicamente lo vamos a ver en condiciones inflamatorias y en infecciones, ¿no? Principalmente. Tal es así de que se ha descrito de que pacientes, por ejemplo, con infecciones fúngicas o infecciones bacterianas, como por ejemplo comúnmente en áreas de hospitalización o UCI, como las neumonías, pueden finalmente en las primeras 24 horas eh, presentar fiebre, por ejemplo, ser una señal de una mejor evolución que podría tener ese paciente, ¿no? Pues ese mecanismo de respuesta inicial de alguna manera va a regular o va a impedir el crecimiento de alguna manera bacteriano, fúngico que se pudiera dar en estas infecciones y probablemente pueda tener un mejor pronóstico, ¿no? A diferencia de aquellos que, por ejemplo, tienen normotermia o aquellos que tienen hipertermia, ¿no? Valores mucho más altos, ¿no? Cuando, digamos, tenemos valores por encima de 40, 41 grados, ¿no? Definitivamente vamos a tener más riesgo de daño de órgano en esos casos y por ende la mortalidad sí pudiera ser mayor. Pero si tenemos valores de 38, 39 dentro de las primeras 24 horas, se ha descrito, ¿no? De que podría haber una mejor evolución en esos pacientes, ¿no? Específicamente hablando de las infecciones, ¿no? Y algo muy semejante pasa en procesos inflamatorios, principalmente inducidas ya sea por algún traumatismo, ¿no? Igual manera la fiebre pudiera de alguna manera ser un mecanismo de respuesta benéfico inicialmente, ¿no? Pero igual, ¿no? Como mencionaba antes, a valores extremos, definitivamente que pudiera ser un condicionante de daño, ¿no? Y es en esos casos donde habría que tener cuidado, ¿no? Ya no considerarlo como un mecanismo, digamos, de defensa. Y esto específicamente hablando en esos dos casos, ¿no? Inflamación
e infección, ¿no? Pero en el contexto, por ejemplo, de otros casos de fiebre, donde son explicados, o específicamente hablando ya de hipertermia, donde se podría ser explicado no por una respuesta hipotalámica propiamente, ¿no? Es decir, liberación, por ejemplo, de pirógenos endógenos, no específicamente regulado por ellos, sino, digamos, una elevación de la temperatura no regulada por pirógenos. Hablamos de otros mecanismos como en el contexto de pacientes con malignidad, pacientes con isquemias tisulares, fármacos, por ejemplo, que puedan inducir aumento de la temperatura, u otras entidades, ¿no? Como pueden ser causas neurogénicas o endocrinopatías. Bueno, se ha visto que en esos casos la presencia de fiebre, no por más, o la presencia de elevación de temperatura en todo caso, para no mezclar términos, eh, a valores incluso por encima de 38,2 puede ser suficiente como para indicar un peor pronóstico en esos pacientes, ¿no? En específico. Entonces es un poco distante de lo anterior, ¿no? De la subdivisión entre infección, inflamación, que el resto de mecanismos que puedan producir este aumento de temperatura, ¿no? Ahora, definitivamente la principal causa que vamos a tener es la infecciosa y en general en pacientes hospitalizados y específicamente de áreas críticas, ¿no? Eh, los cuadros de sepsis, ¿no? Pueden llegar a ser un 74% de estos casos, ¿no? Eh, y vamos a ver que el mecanismo como se produce la fiebre tiene toda una cascada de eventos, ¿no? Dentro de esta cascada de eventos vamos a ver de que existen pirógenos exógenos, ¿no? Básicamente los microorganismos, ¿no? Que van a eh, tener un efecto sobre, básicamente sobre el cuerpo, ¿no? Y por otra parte, tenemos también formación de pirógenos endógenos, que estos mismos pirógenos exógenos pueden condicionar la liberación de pirógenos endógenos, ¿no? Por ejemplo, las citoquinas. Y por otra parte, también tenemos eh, que los mismos pirógenos endógenos, como los pirógenos exógenos, pueden actuar, ¿no? Hacia un área en específico que se conoce como el órgano vasculosum de la lámina terminal, ¿no? ¿Y qué es esta estructura? Esta estructura es un órgano, digamos, circunventricular, ¿no? Alrededor del tercer ventrículo, que se caracteriza por ser una zona vascularizada, pero que no presenta barrera hematoencefálica, por lo cual los pirógenos van a ser fácilmente, o mejor dicho, esta área va a ser fácilmente inducible por pirógenos, de tal manera que van a tener una respuesta directa sobre esta área, provocando de que se generen algunas prostaglandinas como la prostaglandina E2, ¿no? Y esta a su vez actuar sobre otra área, ¿no? Central, en este caso, que es el área preóptica del hipotálamo, ¿no? O los receptores preópticos hipotalámicos, ¿no? Y finalmente desencadenarse lo que es la aparición de fiebre, ¿no? En estos casos. Ahora, existe una vía alterna, ¿no? Que es la vía neural, ¿no? Por una parte, esta primera vía que hemos mencionado es básicamente para la parte inicial de la conformación de la fiebre, ¿no? Es decir, la inducción de la fiebre de alguna manera. Mientras que la vía neural, que es otra vía alterna, se va a encargar principalmente del mantenimiento de la fiebre, no en el periodo inicial, sino en el periodo de mantenimiento. Y vamos a ver que también está en vínculo con la fabricación básicamente de estos pirógenos, en la liberación de estos pirógenos endógenos, y también está vinculado, por ejemplo, eh, gérmenes, por ejemplo, de tipo gram negativos, ¿no? Que pueden tener lipopolisacáridos, finalmente pueden tener una respuesta sobre las células de Kupffer hepáticas, ¿no? Y finalmente también tener una liberación posterior de prostaglandina E2, ¿no? Eh, recaer en esta vía neural y finalmente también seguir, como mencionaba antes, este mismo proceso de tratar de mantener la fiebre igual, ¿no? En centros muy semejantes como el anterior, ¿no? El órgano vasculoso de la lámina terminalis y posteriormente el área preóptica hipotalámica, ¿no? Entonces, eh, ahora, no es la única vía, esta cascada, digamos, de pirógenos, de citoquinas, ¿no? La única que existe para poder explicar la fiebre, sino que también algunas partículas de microorganismos se han descrito que pueden actuar sobre algunos receptores denominados receptores tipo TOL, ¿no? Que están
localizados a nivel endotelial hipotalámico, ¿no? Y también pueden inducir de igual manera la fabricación de prostaglandina E2 y hacer un proceso semejante, ¿no? Es decir, una acción ya más directa, ¿no? Como hablábamos, existe pirógenos exógenos que también pueden actuar directamente sobre la prostaglandina, perdón, sobre el órgano vasculosum de la lámina terminal, ¿no? Pero también, pues es un área, como mencioné, libre de barrera hematoencefálica, pero también tenemos la otra explicación que puede ser la inducción, ¿no? de estos microorganismos o de restos de estos microorganismos a nivel de receptores llamados tipo TOL, ¿no? O TLRs, ¿no? Entonces, es otra vía independiente de la cascada, digamos, de citoquinas que se pueden generar, ¿no? Entonces, esta explicación de cómo se puede llegar a producir, digamos, la fiebre, ¿no? Con todos los efectos que se van a ver posteriormente, ¿no? También es muy semejante en los cuadros, digamos, de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, eh, y básicamente, ¿no? La fiebre que está asociada a inflamación, ¿no? Tiene bastante que ver con agentes infecciosos también que lo puedan desencadenar, agentes traumáticos, ¿no? Existe de igual manera pirógenos que son derivados de células o del plasma, y de igual forma, ¿no? Si es que la inflamación se torna crónica, sí pudiera llegar a ser dañina, ¿no? Existen mecanismos de respuesta, como por ejemplo, hoy en día se conoce, ¿no? de un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, ¿no? Para tratar de mantener la homeostasis en el contexto de pacientes que cursan con algún tipo de inflamación. Eh, y vamos a ver, ¿no? De que la fisiopatología es muy semejante a lo que hemos mencionado antes. Sin embargo, tenemos otros mecanismos por los cuales también se puede dar fiebre asociada a inflamación, como en el caso de los pacientes con malignidad. Tal es el caso de eh, estos pacientes, por ejemplo, la gran mayoría puede hacer fiebre vinculada a sepsis. Por eso es que es muy semejante, ¿no? La fisiopatología en esos casos. Sin embargo, acá rescato que menos del 10% de estos episodios de fiebre, ¿no? En estos pacientes que tienen una malignidad, ¿no? Un cáncer, podrían ser de origen tumoral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes con cáncer, si tenemos presencia de fiebre, lo primero que vamos a pensar es que es de origen infeccioso, ¿no? Y lo segundo que vamos a pensar es que fuera de origen cancerígeno tumoral, ¿no? Y si es de origen tumoral, ¿no? Hay algunas explicaciones. Por ejemplo, el mismo crecimiento del tumor puede posteriormente condicionar necrosis, ¿no? Y la necrosis de ese tumor condicionar también liberación de citoquinas pirógenas que finalmente expliquen la fiebre, ¿no? Pero esa es la menor cantidad de los casos de esos pacientes, ¿no? Por otra parte, las enfermedades autoinmunes también pueden condicionar la aparición de una fiebre asociada a inflamación, ¿no? Y básicamente en las diversas enfermedades autoinmunes guarda bastante relación, ¿no? La mediación por citoquinas, ¿no? En la mayoría. Algo importante a rescatar en estos pacientes es de que hay condiciones también semejantes que se les conoce como autoinflamatorias, ¿no? Un poco la diferencia entre estas dos entidades, autoinmunes, autoinflamatorias, es que en el caso de las, por ejemplo, autoinmunes puede haber una respuesta, digamos, innata, ¿no? Una respuesta inmune innata en la cual podemos tener también una respuesta asociada inmune adaptativa, ¿no? Por ejemplo, la activación de los linfocitos T, ¿no? Entonces, y también una autotolerancia a algunos mecanismos, ¿no? De inmunidad, ¿no? Entonces, esto de acá es explicable en enfermedades autoinmunes. En cambio, en las condiciones que se les conoce como autoinflamatorias, que son otro tipo de entidades, la diferencia es que no hay esa respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T, sino que, digamos, la inflamación solo está justificada por esta respuesta innata, ¿no? De manera directa, sin una respuesta inmune adaptativa, una respuesta inmune innata nada más. A estas condiciones llamadas autoinflamatorias también se les ha denominado síndromes febriles periódicos, porque se caracterizan clínicamente por presentar fiebres intermitentes, ¿no? Una naturaleza febril intermitente, es decir, por periodos aparece, por periodos desaparece, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Un ejemplo de, mejor dicho, de estas enfermedades que son raras en realidad, no son frecuentes, ¿no? La fiebre mediterránea familiar, ¿no? Que puede dar periodos de fiebre, ¿no?
de forma intermitente, la enfermedad de Still del adulto también, y estas también se pueden vincular, al igual que en el caso de enfermedades autoinmunes, a algunas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, el interferón y el factor NF-κB, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, no siempre presentes todos, ¿no? Pero en algunas entidades pueden estar algunas de estas citoquinas, ¿no? Y en el caso de enfermedades autoinmunes, por supuesto, eh, factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, principalmente, ¿no? Como citoquinas presentes. Otra de las, digamos, de las formas por las cuales se puede dar fiebre, ¿no? Es la inducida por medicamentos, fármacos, ¿no? Esta de aquí tiene varios mecanismos por los cuales se puede producir, ¿no? Por ejemplo, interferencia de los mecanismos fisiológicos propios de pérdida de calor, ¿no? Interferencia con lo que es la regulación de la temperatura central, ¿no? Un daño directo, por ejemplo, de los medicamentos a los tejidos y eso condicionar un aumento también del calor, ¿no? Y un estado de hipermetabolismo, estimulación, por ejemplo, de una respuesta inmune por los medicamentos, ¿no? También que se induzca la formación de pirógenos, ¿no? A partir de estos fármacos y la estimulación también de una termogénesis sin presencia de escalofríos, también se le denomina por sus siglas en inglés NST, ¿no? Básicamente se menciona que esta última es un punto común entre muchas de las causas, digamos, de fiebre inducida por fármacos, ¿no? Vamos a ver que hay varios síndromes agrupados entre estos, ¿no? Ahora, este NST, algo importante a destacar es de que básicamente van a haber dos tejidos donde finalmente se va a dar la estimulación de esta termogénesis, ¿no? Por una parte la grasa parda y por otra parte el músculo esquelético, ¿no? Ambos, digamos, estimulados por algunas sustancias como las hormonas tiroideas, ¿no? Catecolaminas, por ejemplo. Se ha vinculado también la estimulación de fármacos como agentes serotoninérgicos o simpaticomiméticos, ¿no? Entonces, explican, ¿no? Algunas de las entidades que ya sea de forma principalmente hereditaria puedan generar fiebre vinculada a fármacos, a determinados grupos de fármacos, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, es la hipertermia maligna, ¿no? La hipertermia maligna es un síndrome, digamos, muscular hereditario, ¿no? Justamente hablábamos de músculo esquelético, en el cual lo que pasa es que hay una mayor liberación, digamos, de a nivel del calcio intracelular, ¿no? Se libera del retículo sarcoplásmico, ¿no? Una mayor cantidad de calcio y el calcio intracelular se eleva marcadamente, ¿no? Esto puede condicionar un estado de hipermetabolismo en la célula muscular, ¿no? Específicamente, y condicionar también un aumento del calor, ¿no? Conllevando a los pacientes que a una serie de sintomatologías, dañándose múltiples órganos, ¿no? Y en específico, dando fenómenos de hipertermia, ¿no? Entonces, es por ello que también se le conoce como hipertermia maligna, ¿no? En el cual hay una mutación principalmente que finalmente va a tener un carácter, como mencionaba, hereditario, autosómico dominante, en el cual hay una alteración, digamos, en los canales de calcio, ¿no? De estas fibras musculares, estas células musculares, y finalmente se induce este estado de aumento de calcio a nivel intracelular, ¿no? Está vinculado, por ejemplo, a medicamentos como los anestésicos volátiles, como el caso del alotano, ¿no? Del sevoflurano, ¿no? Clásicamente se ha descrito en vínculo a ellos, ¿no? Y por otra parte tenemos otro gran síndrome, que es el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? En el cual, por ejemplo, el mecanismo no es exactamente el mismo, pero sí es a nivel central. Específicamente hay un bloqueo, digamos, sobre los receptores dopaminérgicos tipo D2, ¿no? Y esto de acá finalmente va a condicionar eh, que finalmente haya alteraciones en diferentes vías, ¿no? Entre ellas la hipotalámica, nigroestriatales, ¿no? eh, corticolímbicas, ¿no? Que finalmente van a inducir que el paciente pueda presentar también hipertermia, ¿no? Síntomas extrapiramidales como temblores, fenómenos de catatonía, ¿no? Y por otra parte también incluso alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, y también de las
funciones mentales superiores, podría ser, ¿no? O sea, en general el estado mental se puede afectar en este tipo de pacientes y está vinculado justamente a fármacos que son antagonistas dopaminérgicos, ¿no? Como por ejemplo, básicamente los antipsicóticos de primera y segunda generación y por otra parte, algunos fármacos que tienen alguna acción también antagonista dopaminérgica, como puede ser eh, el caso, por ejemplo, de la metoclopramida, ¿no? La clorpromacina, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, eh, rescatar principalmente estos dos síndromes, ¿no? Que tienen también por ahí alguna característica hereditaria, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, pero que finalmente tienen una expresión clínica también sobre la parte muscular. En alguna de ellas sí está vinculada específicamente a su patología en su origen a nivel muscular, ¿no? Eh, y es parte también, ¿no? de la explicación también vinculada básicamente a la estimulación de estos parámetros de termogénesis sin escalofríos, también denominados NST, ¿no? Que definitivamente no explican la totalidad de los síndromes, pero sí de algunos importantes que se vinculan a esta fiebre inducida por fármacos, ¿no? Existen muchos otros síndromes más, ¿no? Acá en la tablita van a ver algunas listas de medicamentos que están también vinculados a algunos de estos síndromes, ¿no? Y bueno, por otra parte tenemos también lo que es la fiebre inducida después de una injuria cerebral, ¿no? Se habla que también eventos de tipo vasculares, ¿no? Como los SBs isquémicos, los SBs hemorrágicos y los traumatismos pueden dar fiebre, ¿no? Un mecanismo básicamente por el cual se explica puede ser la disregulación térmica, ¿no? Puede haber cambios también en el metabolismo celular, ¿no? Pueden tornarse estas células que pudieron haber sufrido un traumatismo o alguna isquemia, ¿no? Eh, una hipoxia, ¿no? Y finalmente tener un metabolismo más anaerobio, ¿no? Y esto condicionar también la aparición de fiebre o los fenómenos de isquemia, reperfusión que también se pueden dar en esas situaciones, ¿no? Entonces, básicamente puede haber un incremento de igual manera que en los casos anteriores, citoquinas pirógenas e inflamatorias. Entre estas se menciona la interleuquina 6, ¿no? Que es muy común, casi en muchas causas, por ejemplo, de aumento de temperatura va a estar presente, ¿no? Es más, ¿no? La interleuquina 6 se ha vinculado, ¿no? Su elevación eh, y valores, digamos, más prolongados, ¿no? Prolongados y en valores muy altos, ¿no? Pudiera condicionar un peor pronóstico en algunos grupos de pacientes, ¿no? Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Eh, Obviamente no es fácilmente, digamos, dosable, ¿no? Porque pues no lo contamos directamente a nivel hospitalario, pero hay situaciones donde, bueno, sí se podría pedir el dosaje de esta prueba, ¿no? Presencia de sangre, ¿no? Por ejemplo, y de productos de degradación también pueden producir calor, ¿no? Esto, por ejemplo, en los eventos cerebrales hemorrágicos, ¿no? Y por otra parte, también se habla como otro mecanismo que pudiera haber luego de un traumatismo, ¿no? Un desacoplamiento, digamos, de la fosforilación oxidativa mitocondrial, ¿no? Esto podría condicionar un fenómeno más bien protector, ¿no? Es decir, la aparición de la fiebre de alguna manera condicionar un fenómeno protector, como hablábamos también en traumatismos se puede dar esa situación al igual que en el contexto de infecciones. Y una de las últimas causas viene a ser la fiebre endocrina, que es más rara. Por ejemplo, los pacientes con hipertiroidismo sí se ha vinculado, ¿no? Justamente como causa de hipertermia, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de hipertiroideos descompensados, ¿no? Con casos, por ejemplo, de tormentas tiroideas, ¿no? Importante mencionar que no hay un mecanismo, digamos, de termogénesis claro en estos pacientes. Se habla de que tiene que ver bastante con el metabolismo de los tejidos periféricos que se encuentra en un estado hipermetabólico, ¿no? Y por otra parte, se menciona que las hormonas podrían actuar a nivel central, ¿no? mm, Buscando incrementar un nuevo punto de ajuste hipotalámico, ¿no? Y eso básicamente condiciona
básicamente la aparición, como hablábamos antes, ¿no? De que el hipotálamo puede de alguna manera tratar de proteger, ¿no? Liberando algunos pirógenos endógenos, llevando a un umbral más alto, ¿no? Para que no se puedan producir daños también producto de esa elevación de temperatura, ¿no? Y en este proceso se pueden activar también algunas proteínas denominadas desacoplantes tipo 1 que actúan a nivel de la grasa parda y permiten también liberación de calor, ¿no? Entonces, es parte de la explicación que se puede dar en estos trastornos tiroideos. Por otra parte, se habla de que los niveles de T3 tienden a disminuir también con el aumento de la temperatura corporal, mientras que los niveles de T4, TSH, ya en el contexto del paciente, conforme va haciendo la sintomatología, no va a modificarse, ¿no? No va a modificarse, ¿no? Perdón. Y hay otras entidades endocrinas que también pueden vincularse a la elevación de temperatura. Uno es la insuficiencia adrenal, pero es más raro, más que todo está vinculada eh, a, a fiebre, pero por causas subyacentes de la insuficiencia adrenal. Por ejemplo, la adrenalitis tuberculosa puede producir, siendo una entidad infecciosa, ¿no? Fiebre, por ejemplo, eh, básicamente contextos de cuadros infecciosos que nos puedan llevar a una insuficiencia adrenal, ¿no? Pero no en sí la enfermedad, digamos, o la insuficiencia adrenal por un mecanismo propio, ¿no? Y el caso de los feocromocitomas, ¿no? Que vienen a ser tumores grandes, ¿no? De las glándulas suprarrenales que también, al igual que vimos en otras malignidades, puede haber necrosis, ¿no? Y puede haber liberación también de citoquinas, condicionando la aparición de fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre, ¿no? Va a tener finalmente consecuencias sobre el cuerpo a diferentes niveles, ¿no? A nivel celular, a nivel local y a nivel sistémico. A nivel celular, importante recordar que hay, por una parte, la muerte celular se puede generar producto de la fiebre, pero también se puede dar algunas desnaturalización de proteínas, ¿no? Que también pueden condicionar de alguna manera el daño a nivel de la misma célula, ¿no? Entonces, por una parte se afecta la estabilidad de membranas y por otra parte se afecta también la función de las proteínas transmembrana, ¿no? De esa manera también los canales que permiten el desplazamiento de los iones se va a alterar y va a condicionar una modificación en cuanto a los electrolitos que van a haber en el intracelular, ¿no? Por ejemplo, los niveles de sodio y calcio aumentan, ¿no? Y ya lo vimos en un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la hipertermia maligna, ya hemos comentado de que hay una situación donde el calcio también intracelular aumenta, ¿no? Y puede dar eso, daño finalmente y el potasio tiende a disminuir a nivel intracelular. Es decir, hay una alteración. Y por otra parte, vamos a ver de que la síntesis de proteínas se va a interrumpir, ¿no? La síntesis de ADN se va a interrumpir. Sin embargo, la síntesis de proteínas sí puede recuperarse rápido luego del cese de la hipertermia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la síntesis de ADN, que va a ser más tardía su recuperación, ¿no? Y por otra parte, vamos a ver de que la muerte celular se puede inducir por la misma elevación de la temperatura a valores incluso alcanzando los 41 grados centígrados, ¿no? Pues en estos casos se menciona de que pudiera haber una elevación que permite desnaturalizar las proteínas y esta desnaturalización de proteínas finalmente ser lo que nos lleve a la muerte celular, ¿no? O sea, de manera indirecta, ¿no? Pero por otra parte, la misma temperatura como tal a estos valores pudiera inducir lo que es necrosis o apoptosis y por ende también llevar a muerte celular por esa vía o por desnaturalización de proteínas de una manera indirecta, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos explicaciones pudieran estar en vínculo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Viendo en cuanto a este punto de daño celular, las células que se encuentran en etapa de mitosis, ¿no? A diferencia de otras en otras fases, ¿no? Son las que son más termosensibles, ¿no? Es decir, son más susceptibles al daño por temperatura, ¿no? En cuanto a los efectos locales, ¿no? Lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Va a haber una cascada de citoquinas, ¿no? Una respuesta inflamatoria y también algunos cambios a nivel vascular, ¿no?
Eh, por una parte, vamos a ver que estas citoquinas, que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, van a aumentar finalmente, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver en situaciones de hipertermia vinculadas, digamos, a una entidad propiamente como es el golpe de calor, ¿no? En donde sí se describe, digamos, todos los daños que podríamos tener a nivel local, a nivel sistémico por el aumento de la temperatura, ¿no? Y entre ellos también bastante repercusión lo que es el aumento de temperatura ambiental, ¿no? Entonces, hoy en día son enfermedades ya reconocidas e incluso tienen subtipos, ¿no? Como por ejemplo el golpe de calor clásico y el golpe de calor vinculado al ejercicio, ¿no? O al esfuerzo, ¿no? Entonces, explica de igual manera sus efectos a partir de una cascada de citoquinas, ¿no? Dentro de la totalidad prácticamente tenemos, como mencionaba antes, la interleuquina 6, ¿no? Y por otra parte, vamos a ver que también puede haber citoquinas que se van a elevar de maneras semejantes, ¿no? A las que también se elevan en el contexto de, por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, en el contexto de una endotoxemia, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, hay una mejoría de estos efectos locales que pudiera inducir la elevación de la temperatura si se logra controlar un cuadro de endotoxemia, ¿no? Eso también se puede correlacionar, ¿no? Y tenemos casos específicos, ¿no? Hablábamos antes del síndrome neuroléctico maligno, ¿no? Donde pudiera elevarse significativamente algunas otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? En donde los picos, por ejemplo, de la elevación de esta cascada de citoquinas puede ser en el transcurso de los 3 días, ¿no? O de las 72 horas, ¿no? Y por otra parte, comentar de que también dentro de los efectos locales tenemos que ver, ¿no? Que existen proteínas, por ejemplo, de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico o heat shock, ¿no? Podrían ser de tipo intracelular o de tipo extracelular, ¿no? Las de tipo intracelular principalmente son protectoras, mientras que las de tipo extracelular son más dañinas, ¿no? Porque van a inducir lo que es una respuesta inmune, ¿no? Que podría ser dañina, ¿no? Incluso eh, se habla de, ante elevaciones marcadas, ¿no? De citoquinas, poder darse lo que se conoce como una hiperestimulación de citoquinas o una tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, esto de acá también podría ser inducido por proteínas de este tipo, ¿no? Como las de Hedgehog, ¿no? Y tenemos también una respuesta no solo a este nivel, sino también hablaba a nivel vascular, ¿no? Conforme la temperatura empieza a elevarse a valores por encima de los 40,5 grados, ¿no? Vamos a ver de que pudiera darse fenómenos de dilatación capilar más marcada, ¿no? Éstasis vascular, ¿no? Y extravasación al intersticio, ¿no? Es decir, edema, ¿no? Pero eh, ¿qué va a condicionar, por ejemplo, la aparición de dilatación capilar o éstasis vascular, ¿no? Probablemente una caída de la presión arterial, probablemente un flujo sanguíneo menor hacia los órganos y finalmente eh, cuadros incluso de hipercoagulabilidad, ¿no? Fenómenos trombóticos, ¿no? Daño de órgano, ¿no? Finalmente disfunción multiorgánica, ¿no? Y esto a órganos nobles, ¿no? Representando incluso una carga mayor para mecanismos, por ejemplo, de control o de mejora de esta situación, ¿no? Como lo hemos visto en la clase de edema, ¿no? Caso, por ejemplo, del corazón, ¿no? Donde este estado de hipercoagulabilidad, este estado de vasodilatación periférica pudiera condicionar que el corazón soporte una mayor carga y por ende también ante el aumento de la temperatura y el daño directo que pudiera tener, no poder compensar adecuadamente y devenir en alguna falla, ¿no? Una falla probablemente de un alto gasto, ¿no? En algún momento, ¿no? Y por otra parte, tenemos efectos sistémicos, ¿no? Que la hipertermia
principalmente no pirógena, ¿no? Como hablábamos en algún punto, va a condicionar que haya fenómenos de translocación bacteriana a nivel del intestino. Eh, Ante el aumento de la temperatura, tanto el tracto gastrointestinal como la barrera hematoencefálica tienden a ser más permeables, no solo a bacterias, sino también a toxinas, y por ende también más propensos a que se puedan dar disfunciones de múltiples órganos en vínculo a la hipertermia, ¿no? Por otra parte, se menciona que también los pacientes que tienen, por ejemplo, esta entidad específica que se le conoce como golpe de calor, que tiene una fisiopatología que ahora lo vamos a comentar, eh, puede presentar a la par, ¿no?, infecciones bacterianas concomitantes, ¿no? Entonces, hasta la mitad de los pacientes pudiera tener esas situaciones, ¿no? Y por ende también la fiebre, o en este caso la hipertermia, en vínculo también a otra causa más, ¿no? Como la infección, ¿no? Y la elevación, por ejemplo, de procalcitonina, ¿no? Que es un marcador que puede servir de utilidad en cuadros, por ejemplo, de sepsis, infecciones, ¿no? Vamos a ver que también se puede elevar en pacientes que tienen golpe de calor, ¿no? Por lo cual hay un poco de incertidumbre si realmente será en vínculo a estas infecciones concomitantes su elevación o pudiera ser en vínculo a la misma entidad conocida como golpe de calor, ¿no? Definitivamente su elevación sí se llega a vincular a una mayor mortalidad, sea uno u otro el caso, ¿no?, de estos pacientes, ¿no? Y algo interesante es de que también parte de los síndromes que por ahí hemos estado comentando tienen una base genética, ¿no? Por ejemplo, la hipertermia maligna se vincula a mutaciones sobre los receptores de renodrina, ¿no? Que también hablábamos hace un momento, guarda relación con estos canales de calcio, ¿no?, a nivel muscular, condicionando un aumento de la liberación de calcio a nivel de retículo sarcoplásmico, ¿no? Y por otra parte, el golpe de calor, ¿no?, por ejemplo, por ejercicio, ¿no?, también se ha vinculado, ¿no?, a mutaciones de genes muy semejantes, ¿no? Semejantes al de la hipertermia maligna, y a otro también como el de calcequestrina, ¿no? Tipo uno que tiene bastante vínculo con los receptores de renodrina, ¿no? Modulándolo de alguna manera, ¿no? Por ese motivo se menciona que pareciera que estas dos enfermedades por ahí pudieran tener algún vínculo, pues tienen una base genética parecida, ¿no? Y en el contexto del síndrome neuroléptico maligno que hablábamos, se ha abocado principalmente o se ha justificado su fisiopatología principalmente en cuanto a los receptores tipo D2 dopaminérgicos, ¿no? El bloqueo de estos para poder condicionar la aparición de una serie de síntomas, ¿no? Entre ellos la hipertermia, pero también se ha vinculado a otras vías, ¿no? Entre ellos la vía serotoninérgica, ¿no? Por eso es que se vincula incluso al CYP450, ¿no? Entre otros, digamos, genes que se han alterado, ¿no? Para explicar cómo es que se conforma esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta entidad que es el golpe de calor asociado a, digamos, al ejercicio y no asociado al ejercicio, también denominado como golpe de calor clásico, tiene una serie de características que hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, la edad, a etapas, por ejemplo, a edades más tempranas, ¿no? O edad media, ¿no? Principalmente en vínculo al golpe de calor del ejercicio, ¿no? Pero tenemos, por otra parte, el golpe de calor asociado, o mejor dicho, clásico, ¿no? Más presente en pacientes adultos mayores, ¿no? Que son principalmente los que tal vez en mayoría vamos a tener, ¿no? Por otra parte, ¿no? Básicamente los varones son los que están más afectados en cuanto a la enfermedad de golpe de calor del ejercicio, ¿no? Definitivamente siempre ante la exposición al sol, ¿no? Mientras que en el caso de la clásica vamos a ver que es más que todo involucrada en áreas internas, ¿no? Sobre todo en periodos de olas de calor, ¿no? Donde pudiera darse estos cuadros, ¿no? El inicio puede ser más súbito, dentro de horas, en el caso del golpe de calor asociado al ejercicio, mientras que la clásica es más gradual, ¿no? Un deterioro que puede demorar días.
¿no? El ejercicio muscular, por supuesto, que es un inductor en el caso del primero y en el caso del segundo no, porque puede estar en reposo incluso el paciente. La enfermedad subyacente, no hay ninguna enfermedad subyacente en el caso de una enfermedad asociada al ejercicio, mientras que la clásica, vamos a ver que sí, ¿no? Pues pueden ser pacientes diabéticos, pacientes con una enfermedad cardíaca, secuelas de SB, ¿no? Enfermedades mentales, ¿no? Caso de demencia, por ejemplo. Y por lo general el golpe de calor asociado al ejercicio, si es que se regula la temperatura, se baja la temperatura de manera oportuna, va a tener un buen pronóstico. Pero si es que se actúa también de manera tardía, el que peor pronóstico tendrá será la enfermedad de golpe de calor no asociado al ejercicio clásico, ¿no? Y hay una serie de mecanismos que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el aumento de temperatura puede condicionar que la radiación, ¿no? Para liberar calor sea menor en este grupo de pacientes. Por otra parte, la sudoración, que con el tiempo puede enfriarse, va a condicionar que la evaporación sea algo menor. Y por otra parte, las corrientes de aire o los fenómenos de convección también van a estar de alguna manera afectados, ¿no? Y esto va a condicionar que finalmente eh, el organismo busque compensar, ¿no? Ante la prolongación de estos fenómenos, va a ocasionar de que el paciente sude mayor cantidad, pierda mayor cantidad de líquido, ¿no? A través de estas pérdidas insensibles, ¿no? Finalmente se deshidrate y al deshidratarse hay mecanismos de respuesta que tienen que actuar, ¿no? Entre ellos principalmente riñón, corazón, ¿no? Como ya lo hemos visto en otros casos al hablar de edema, ¿no? Y en el caso del corazón, principalmente habrá un aumento de la contractilidad, un aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no va a poder finalmente compensar porque vamos a ver de que hablábamos los vasos periféricos van a estar más dilatados, ¿no? Y por otra parte, van a tender a tener una mayor éstasis, ¿no? Y esto va a representar una mayor carga para el corazón, que a la vez, ¿no? Al igual que los otros órganos, también sus vasos de alguna manera están afectados directamente por la exposición al calor, ¿no? Y ello condiciona una mayor carga de trabajo para el corazón que finalmente se puede tornar insuficiente, no pudiendo compensar, ¿no? De igual manera, los riñones van a tender a ser injuria renal aguda, justamente porque inicialmente va a haber una respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de compensar, pero igual manera, ¿no? Puede haber un daño directo por parte del calor hacia los diferentes órganos, pero por otra parte, estos fenómenos de hipercoagulabilidad, ¿no? Se pueden traducir en una coagulación incluso intravascular diseminada, dando fenómenos de trombosis, dando fenómenos hemorrágicos también, fallando la agregación plaquetaria, ¿no? Y por otra parte, dando daño no solo cardíaco renal, sino también a otros niveles, ¿no? Incluso el neurológico, ¿no? Entonces, si es de manera temprana, la recuperación puede ser. En la gran mayoría puede ser, si la atención es de manera temprana, la recuperación puede ser total, incluso tras desaparecido la hipertermia, ¿no? Pero si es que la exposición es prolongada, ¿no? A las altas temperaturas, esto puede devenir en disfunción multiorgánica e incluso en muerte en casos extremos, ¿no? La mortalidad justamente de esta entidad puede llegar a ser hasta un 64%, ¿no? Es por eso lo precoz que hay que actuar, ¿no? Y puede haber diferentes efectos sistémicos de acuerdo a cada órgano, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una tabla con cada uno de los efectos sistémicos que se puedan traducir, por ahí rescatar a nivel del sistema circulatorio, puede haber un gasto cardíaco más alto, ¿no? Taquicardia, vasodilatación periférica, hay deshidratación en el paciente, ¿no? Puede devenir en una falla cardíaca aguda, ¿no? Por lo que mencionábamos. Y a nivel del sistema nervioso central incluso se puede generar edema cerebral, ¿no? Puede haber isquemia cerebral, ¿no? Hablamos que puede haber acúmulo de líquido a nivel intersticial, pues en estos casos también por el incremento de la temperatura. Hay daño a nivel endotelial, ¿no? Vascular cerebral, y por otra parte, incremento también de los niveles de citoquina. Una de las áreas
que puede afectarse finalmente es la zona del cerebelo, ¿no? En estos casos, ¿no? Son áreas, al igual que la corteza cerebral, vulnerables al calor. Y a nivel del tracto gastrointestinal puede haber también translocaciones bacterianas generando diarreas, vómitos. Los pacientes pueden tener cuadros sépticos de origen gastrointestinal, ¿no? Eh, Hay también paso justamente de gérmenes por la circulación enterohepática, ¿no? Y también se menciona que puede haber petequias, puede haber sangrado petequial, ¿no? A nivel Hoy, gastrointestinal, producto de estas situaciones, ¿no? Hablábamos también que puede haber injuria renal aguda, ¿no? Producto de la deshidratación que tienen los pacientes, pero también puede haber daño a nivel muscular, y ese daño a nivel muscular liberar lo que es mioglobina y condicionar también cuadros de rhabdomiólisis finalmente, ¿no? Que también es otra causa de la injuria renal aguda que va a tener el paciente, ¿no? Incluso requiriendo terapia de reemplazo renal para su solución, ¿no? Eh, Edema pulmonar también es parte de las otras características que puede condicionar este cuadro, ¿no? Falla hepática, ¿no? Puede haber elevación de las transaminasas y posteriormente puede darse fenómenos también de isquemia, ¿no? Finalmente a nivel hepático por lo mismo que hemos comentado. Y hablábamos también que hay algunos cuadros hemorragíparos, dentro de estos mencionar al CID, que puede involucrar varios órganos, ¿no? Incluido el sistema nervioso central, y finalmente otras reacciones, entre estas las anormalidades de los electrolitos como el bajo potasio, ¿no? Eh, Alteraciones del fósforo, magnesio, ¿no? Acidosis metabólica, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? Esto también puede verse a través de la elevación de citoquinas, ¿no? Eh, Podemos ver acá un medio ambiente que está con incremento de calor y humedad, puede condicionar definitivamente esto en el contexto de un golpe de calor asociado al ejercicio, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Daño a nivel del tracto gastrointestinal, puede traducirse en isquemia, ¿no? El tracto gastrointestinal, ¿no? Incremento de la permeabilidad, hay translocación bacteriana. eh, por otra parte, este tipo de bacterias van a tener lipopolisacáridos, ¿no? Hablábamos que las células de Kupffer son un primer regulador, ¿no? Finalmente, esto va a condicionar la elevación de algunos pirógenos, ¿no? Citoquinas en específico, y esto condicionar la aparición de fiebre, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Principalmente estas tres, ¿no? Interleuquina 1,6, factor de necrosis tumoral alfa, y la fiebre definitivamente, al igual que la elevación de estas citoquinas, condicionar daños, ¿no? A nivel de tejidos, a nivel de células, a nivel sistémico, ¿no? Por otra parte, existe otras citoquinas que también pueden condicionar lo mismo, y por supuesto que todo este estado puede conllevar, ¿no? A una vasodilatación también periférica, dar hipotensión, ¿no? Dar daño vascular, ¿no? Incremento de la permeabilidad, hipoperfusión tisular, ¿no? Y un shock también asociado a un bajo volumen, ¿no? En este caso en específico por hipoperfusión, ¿no? Y igual manera dar más daño tisular, ¿no? De igual forma, no solo es a partir del daño inicial a nivel isquémico intestinal, ¿no? Y por la hipoxemia, sino que también puede haber diferentes daños de órgano y condicionar una respuesta inmune adaptativa a partir de los linfocitos T, dar, por supuesto, una inflamación procedente de pirógenos, ¿no? Y dar la misma cascada de eventos que hemos mencionado, ¿no? Bien, bueno, vamos a quedarnos en esta parte, ¿no? Es básicamente lo que quería comentarles, ¿no? Bien, doctor Rojas, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Tenemos algunas preguntas en el chat de los compañeros de la clase. La primera sería si podría dar un comentario breve sobre la fiebre inducida por antibióticos. Sí, sí, de todas maneras, la fiebre inducida por antibióticos también es parte de los mecanismos por los cuales podemos ver fiebre inducida por fármacos de manera general, ¿no? Eh, Ahora, se ha vinculado, como podemos ver dentro de las causas, ¿no?
a fármacos como betalactámicos, ¿no? Entre ellos, eh, acá se menciona también la cefotaxima, ¿no? La piperacilina tazobactam, ¿no? Las sulfas, ¿no? Ahora, puede ocurrir en cualquier momento, digamos, de iniciado el tratamiento antibiótico, pero por lo general, ¿no? Es más frecuente o lo vemos más frecuente en el contexto de pacientes que tienen fiebres por largos periodos, ¿no? Ya pasada la semana de instaurado el tratamiento antibiótico, ¿no? Pues inicialmente lo administramos con el fin justamente de contrarrestar la infección que probablemente sea la causa inicial de la fiebre, ¿no? En otros contextos, ¿no? Incluso pasadas las 2 semanas es más frecuente poder verlo, ¿no? Pero como punto de corte, al menos inicial, diría más de una semana, ¿no? Antes de ello es más infrecuente, ¿no? Eh, Ahora, definitivamente que a veces se puede hacer la siguiente práctica, ¿no? Si es que uno ya considera que el cuadro infeccioso se llegó a resolver, poder terminar la terapia antibiótica y ver un periodo de ventana, ¿no? En el cual se puede observar si es que esta fiebre finalmente, luego de la suspensión del antibiótico, cede, ¿no? Y bueno, si en caso contrario, definitivamente no cediera, ¿no? Podría también servir este periodo como para poder intentar, digamos, tomar nuevas muestras de cultivos, ¿no? Y por ahí buscar si efectivamente se trata de un agente infeccioso que no hemos, digamos, tratado inicialmente de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les podría comentar de fiebre inducida por antibióticos, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta sería si podría dar otro comentario sobre la fiebre como manifestación de una neoplasia oculta. Ya, la fiebre como manifestación de neoplasia oculta. En realidad, eh, la fiebre es bastante inespecífica, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos, no he hablado porque no es tampoco el tema, la fiebre de origen desconocido, ¿no? Pero definitivamente hay casos de fiebre donde tenemos ya pacientes que han tenido estudios básicos, ¿no? Que incluso han estado hospitalizados por este motivo, ¿no? Se les ha hecho mínimamente algunos cultivos, ¿no? Estudios de imágenes incluso, y aparentemente no se ha encontrado un foco infeccioso, ¿no? Que justifique la fiebre, ¿no? Y es en esos casos donde por ahí se puede valorar ampliar, digamos, el diferencial del diagnóstico de fiebre y empezar a buscar otras causas, ¿no? Donde pudieran entrar a tallar causas, por ejemplo, inflamatorias, autoinmunes, causas de origen oncológico, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de pacientes con digamos, enfermedades oncohematológicas, ¿no? Caso de los linfomas o las leucemias, ¿no? Entonces, en esas situaciones, definitivamente que vamos a pensar en ese tipo de posibilidad, pero en un primer momento lo que hay que descartar es de que esta sea, al menos ante un paciente que nos llega con fiebre, que sea de origen infeccioso, ¿no? Ahora, la fiebre de origen oncológico, como mencioné antes, tenemos dos situaciones, ¿no? Pacientes que puedan tener, digamos, una entidad ya diagnosticada donde definitivamente habría que valorar si se ha infectado o no, y esa sea la causante de su fiebre, como que descartando la infección pudiera justificarse por la misma neoplasia, ¿no? Por los mecanismos que ya hemos comentado, ¿no? Como la necrosis, ¿no? Ante tumores sobre todo de un crecimiento más rápido, o la liberación también de algunas citoquinas, ¿no? Pero en el contexto de una neoplasia oculta, primero tendríamos que, para poder decir si la fiebre como tal, sola, ¿no? Aislada, me permita diagnosticar una neoplasia oculta, sería muy complicado porque sería un síntoma aislado, ¿no? Tendríamos que por ahí buscar alguna otra sintomatología concomitante que nos oriente, ¿no? Hacia la búsqueda, digamos, de esa neoplasia oculta, ¿no? Ahora, es verdad que hay muchos síntomas que son inespecíficos como para poder
plantear, pero es probable que ante esa sospecha se haya hecho tal vez algún estudio inicial de imágenes donde se busque eh, a qué nivel esté, ¿no? Pero por ahí yo mencionaría una importante, ¿no? De las causas que pudiera ir con fiebre, ¿no? Que por ahí está en un diferencial de fiebre de origen desconocido, son los linfomas, ¿no? Y en ese contexto, eh, algo que sí se puede hacer, por ejemplo, es un test que es muy antiguo, que es el test de naproxeno, ¿no? Que en realidad eh, les puede ayudar a valorar, ¿no? Algunas fiebres, por ejemplo, que no son de origen infeccioso, ¿no? Y más bien buscar fiebres de origen no infeccioso que podrían ser o inflamatorias o en este caso tumorales, como por ejemplo el caso de los linfomas, en específico Hodgkin, ¿no? Y, y bueno, tras la administración, por ejemplo, de naproxeno, ¿no? Por un periodo de 3 días, ¿no? Podríamos valorar si es que la fiebre con este medicamento cede, ¿no? Y tras la suspensión vuelve, ¿no? Por ahí podría orientarnos hacia esas causas, ¿no? De alternativas de otras causas al, digamos, al origen infeccioso, ¿no? Pero es un caso muy particular, ¿no? No es que algo que se pueda aplicar a todos, ¿no? Entonces, bueno, es tal vez lo que yo podría comentarle, pero de igual creo de que si es que hay una sospecha de algo oculto, solo basarme en la fiebre o en los patrones o características que pueda tener la fiebre, no me va a ser suficiente porque va a ser muy inespecífico, ¿no? Creo que ya para eso es probable que ese paciente, ante la sospecha, seguramente ha tenido otra sintomatología aledaña y, y se ha hecho estudios probablemente de imágenes que vayan a orientar hacia algún foco, ¿no? Salvo que tenga, como digo, la sintomatología concomitante que lo oriente hacia qué órgano se trata, ¿no? Y por ahí investigar, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, con el propofol, ¿en qué caso se daría la fiebre? Ah, ya, Propofol. O sea, lo que pasa es que Propofol, esa es una causa de fiebre también vinculada a medicamentos, ¿no? Pero en realidad no es, digamos, lo más común, ¿no? En unidades de cuidados críticos, donde tal vez se maneja más este medicamento y en el contexto de anestesia también, podría condicionar algún síndrome vinculado específicamente a la infusión de Propofol, ¿no? Pero como vuelvo a mencionar, no es algo más infrecuente, no es muy raro. eh, Definitivamente tiene características muy semejantes a los otros síndromes, ¿no? Como el neuroléptico o la hipertermia maligna, donde va a haber disfunción de múltiples órganos, ¿no? Puede haber inestabilidad hemodinámica, puede haber destrucción muscular, ¿no? Y definitivamente que si es que hay afectación muscular, al final va a haber liberación de calor, va a haber también hipertermia en ese paciente, ¿no? Hay acidosis láctica, ¿no? Entonces, creo que principalmente guarda una semejanza con los casos anteriores, ¿no? Que hablábamos, que tienen que ver con esta estimulación de la termogénesis sin escalofríos o NST, ¿no? Donde una serie de agentes pueden tener inducción sobre el músculo esquelético también. Por ahí podría ser un poco el vínculo, ¿no? La verdad que tampoco no, que yo directamente haya visto algún caso de estos, no, es de verdad más infrecuente, ¿no? Lo que sí hemos tenido en hospitalización, ¿no? Y sí se puede ver cada tiempo, ¿no? Tal vez por ahí el área de psiquiatría pueda haber más cantidades, casos de síndromes neurolépticos malignos, ¿no? Hipertermia maligna también es raro, ¿no? Son fenómenos más que todo hereditarios. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, bueno, más que nada, sería si podría brindar un comentario breve acerca de la hipertermia de origen pirógena y de una no pirógena.
Sí, o sea, básicamente lo que mencionábamos era cuando tenemos causas principalmente pirógenas, guardan relación con una respuesta eh, netamente hipotalámica, ¿no? El hipotálamo va de alguna manera eh, conformar, ¿no? Pirógenos que son endógenos que van a permitir elevar el umbral, ¿no? De la temperatura del cuerpo que se ajuste, aunque permita, digamos, que el organismo tolere ese umbral más alto, ¿no? Y no puede haber, digamos, más daños colaterales, ¿no? Mientras que en el contexto de una no pirógena, no, digamos, va a depender de esto, ¿no? En estos casos, este umbral, digamos, va a quedar en un nivel semejante y la temperatura, ¿no? Que el cuerpo, digamos, va a tener, va a empezar a incrementarse a valores definitivamente por encima de este umbral que está bajo, ¿no? O que está normal o que no se ha modificado. Y esa elevación de la temperatura en el cuerpo es lo que finalmente va a empezar a hacer efectos tal cual hemos visto, por ejemplo, en el por ejemplo, un ejemplo clásico de estos es el golpe de calor, ¿no? Que puede ser el clásico o el del ejercicio, donde hemos visto en la parte final de la exposición todos estos daños a nivel sistémico, ¿no? Y básicamente en esa situación podemos ver, eh, eh, digamos, estos cambios, pues no hay esa respuesta de defensa en el cual eh, vemos de que ya traspasa, digamos, el umbral, el control que podamos tener y empiezan a ver los daños, ¿no? En cambio, en el caso, ¿no? Si hablamos del otro, ¿no? La sepsis, ¿no? Donde, por ejemplo, sí se puede adecuar este umbral e inicialmente en etapa temprana, como lo hablábamos, defenderse y poder de esa manera incluso ser un mecanismo de defensa a esos cuadros, ¿no? Infecciosos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez un ejemplo para estos podría ser esas causas infecciosas que hablábamos o inflamatorias en el contexto de una hipertermia, digamos, pirógena y en el contexto de una no pirógena, hablar sobre todo de estas situaciones donde hay ya se sobrepasa, digamos, el umbral, ¿no? Caso de la enfermedades del calor, ¿no? Enfermedades del calor que pueden ser varias, ¿no? Entre ellas, sobre todo la enfermedad por golpe de calor, ¿no? Por ejercicio o clásica, o por ejemplo el síndrome neuroléptico maligno por fármacos, ¿no? Donde también no va a ser pirógeno, ¿no? O la hipertermia maligna, ¿no? Como tal, ¿no? Que tienen definitivamente mecanismos de producción diferentes, pero que al final sobrepasan estos umbrales y empiezan a dar estos daños sistémicos que no lo vemos en los otros casos, ¿no? Definitivamente que una sepsis te puede dar daños sistémicos, ¿no? A diferentes niveles, pero básicamente no es por la fiebre, ¿no? Es en este caso, no es por la temperatura netamente, ¿no? Es en este caso por el cuadro de la infección en sí, ¿no? Es muy diferente, es otro mecanismo, digamos, diferente a lo que el calor en sí puede llegar a producir en estos casos puntuales que mencionaba. Gracias, doctor. La siguiente consulta es, en las salas de medicina se observan pacientes con vasculitis que hacen fiebre persistente. ¿Por qué mecanismos estaría generando ello? Pero en el caso de las vasculitis, de todas maneras, también entra a regular eh, las causas inflamatorias, ¿no? Como hablábamos, hay fiebre asociada a inflamación, ¿no? Y en enfermedades autoinmunes, ¿no? Dentro de estas también las vasculitis están mediadas también por citoquinas en la gran mayoría, ¿no? Es por ello que también parte del manejo en estos casos va a estar por medicamentos inmunoreguladores, ¿no? Como el caso de los corticoides, ¿no? O inmunosupresores también, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente consulta es si podría repetir la parte de la endotexemia, que el perfil de citoquinas es similar a lo del ejercicio y por qué es que hay lo que son los fenómenos de hipercoagulabilidad.
La última parte no te escuché bien. Ah, sí, doctor. Es una misma compañera. Si podría repetir la parte de notexemia, que el perfil de citoquinas es similar al del ejercicio, y por qué hay fenómenos de coagulabilidad. Ah, ya, claro, en la endotoxemia, creo que lo hemos mencionado, pero ya. O sea, en general en la endotoxemia, o sea, básicamente va a haber elevación de endotoxinas, ¿no? Y como lo hablábamos, para- parte de estos vienen a ser definitivamente o van a generar un mecanismo de respuesta para producir la fiebre como esta vía, ¿no? Es la que hemos comentado anteriormente. En ese sentido, sí se parece bastante a otros mecanismos de fiebre que pueden ser derivados, por ejemplo, de inflamación, ¿no? Eh, Perdón, creo que no es la diapositiva, un ratito. Ya está, pues, sí. Ya, o sea, básicamente eh, lo que quería comentar acá es de que el perfil de citoquinas, es decir, las citoquinas que se elevan en el contexto de, digamos, de una endotoxemia, puede ser, por ejemplo, o un golpe de calor asociado al ejercicio, ¿no? Por ejemplo, pudiera tener una semejanza, ¿no? O sea, estos patrones de elevación, por ejemplo, que hemos visto al final, ¿no? Vimos de que en una endotoxemia se pueden elevar estos patrones de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. A eso me refería cuando mencionaba eso. O sea, el perfil de citoquinas que se eleva es muy parecido. Y esos mismos se elevan en el caso de una sepsis, por ejemplo, ¿no? En el caso de COVID, por ejemplo, ¿no? También se llega a elevar, ¿no? Interleuquina 6, ¿no? COVID severo, ¿no? Entonces, eh, esto, estos patrones pueden inducir, ¿no? O estas respuestas de citoquinas pueden inducir también fenómenos de CID, ¿no? Eh, Básicamente porque la cascada inflamatoria al final va a condicionar un daño a nivel también endotelial, ¿no? Y esto condicionar la aparición de cuadros de trombosis y posteriormente también cuadros hemorragíparos, ¿no? Donde también la agregación plaquetaria al final no va a ser la más adecuada, ¿no? Tal cual se puede ver también en los cuadros de sepsis, ¿no? O sea, acá finalmente ahí sí hay un daño vascular final, pero inducido por el calor y en el contexto de un cuadro séptico, bueno, también severo, ¿no? Se puede ver fenómenos de CID, ¿no? Y eso es básicamente lo que explicaría los cuadros de coagulopatía, ¿no? Que creo que es lo que preguntaba, ¿no? Bien, gracias, doctor. La siguiente consulta es si existe algún tiempo determinado que nos indica que la persona desarrollará un cuadro de golpe de calor y cuál sería el manejo inicial en estos pacientes. Claro, el manejo inicial en realidad es tratar de lograr un enfriamiento, ¿no? En la persona, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer dentro del manejo como principio, ¿no? Eh, Ahora, definitivamente que habrá cuadros que son más severos que otros, ¿no? En el caso del inducido por ejercicio,
definitivamente la hidratación también ante estos fenómenos o ante estos mecanismos de deshidratación que se puedan dar, ¿no? También va a ser parte del tratamiento, ¿no? Eh, pero dentro de lo principal es tratar de regular o lograr un enfriamiento en la persona, ¿no? Inicialmente puede ser con medidas locales, ¿no? Por ejemplo, baños de agua fría, ¿no? Sumergimiento en agua fría. Eh, en otros casos puede ser algún otro método de evaporación, ¿no? Por ejemplo, hacer de alguna manera el agua se pueda evaporar más rápidamente, ¿no? Se habla de algunas mantas también de hielo, ¿no? De enfriamiento que también se podrían aplicar, ¿no? Como medidas iniciales. Y bueno, en algunos casos se puede dar medicamentos, pero los medicamentos en realidad no es que hayan demostrado un mayor beneficio, ¿no? Se han hablado de desde antipiréticos, ¿no? O corticoides, ¿no? Sin embargo, no es que hayan demostrado un mayor beneficio, ¿no? Ahora, hay situaciones específicamente, ¿no? Ya no hablando específicamente, mejor dicho, del golpe de calor como tal, pero de alguna manera dar algún medicamento como benzodiazepinas en el contexto de los pacientes con síndromes neurolépticos malignos por ahí, pudiera de alguna manera, eh, al actuar como ayuda a este estado de contracturas que podría tener o fenómenos extrapiramidales el paciente, también ayudar a bajar un poco la temperatura corporal, ¿no? Pero bueno, es otra situación, ¿no? No, en este caso específico, no. Y lo otro, perdón, que me preguntabas que era, aparte del tratamiento, Ah, sí, doctor. La consulta era si existía algún tiempo determinado que indica que la persona desarrollará el cuadro de golpe de calor y bueno, luego el manejo inicial de los pacientes. ya, un tiempo determinado como tal, mm, lo que se menciona es de que debería, más bien, sí, tener un tratamiento precoz, ¿no? Dentro de los primeros 60 minutos se debería dar, ¿no? Pero un punto de corte de tiempo específico, no, sí, una sintomatología donde el paciente puede tener, eh, ya hablábamos, ¿no? Algunos cambios sistémicos, incluso taquicardia, ¿no? Podría tener incremento de la sed, ¿no? Cefalea, por ahí podría tener taquipnia, ¿no? Mareos, ¿no? Pero, y obviamente el valor también de la temperatura alta, ¿no? Mm, sí, hay, bueno, en cuanto al golpe de calor asociado al ejercicio, se menciona de que hay una exposición prolongada, ¿no? a esta temperatura alta, ¿no? O sea, que tenga valores de temperatura persistentemente altas, ¿no? No solo un valor por encima de 40, ¿no? Sino que también se hable de persistencia de este valor, ¿no? Pero no tengo el dato de un tiempo específico en realidad, solo una exposición prolongada a esta elevación de temperatura, ¿no? Definitivamente que ahora los valores altos, digamos, desde que se detecta, ¿no? No debería, como mencionaba, más de una hora al menos esperarse, ¿no? Porque el pronóstico va a ser peor si se hace eso, ¿no? En todo caso, dentro de la hora, ¿no? Tampoco es que el paciente lo pueda tolerar, ¿no? Durante el periodo largo, ¿no? Definitivamente que va a venir
en busca de ayuda si es que tiene valores de temperatura más de 40 y la sintomatología presente, ¿no? Pero no tengo, digamos, un tiempo preciso para la definición como tal, ¿no? Gracias, doctor. Ya la última consulta sería si la fiebre a causa de infección de la garganta por tos se considera un sistema de defensa y qué medicamentos se recomendaría para estos pacientes con signos de fiebre, picazón de garganta, tos y cefalea. Sí, definitivamente que sí, es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, no es, o sea, es una respuesta de defensa que es esperable, ¿no? En ese caso no es algo que vaya a ocasionar, digamos, más daño, pues es la respuesta que se está evidenciando clínicamente ante ese agente que ha ingresado, ¿no? Básicamente por el mismo mecanismo que ya hemos explicado, ¿no? Ahora, intentar bajar la temperatura, definitivamente que si son valores persistentemente altos, eh, sí, o sea, se puede dar algún medicamento para controlar esa sintomatología, pero eh, si es que estamos ante un cuadro infeccioso, bueno, digamos bacteriano, ¿no? Si fuera bacteriano, eh, el tratamiento antibiótico va a ser el de elección, ¿no? Y el sintomático podría acompañar, ¿no? Medicamentos básicos que se pueden dar inicialmente es el acetaminofén o paracetamol, ¿no? Y alternativamente algún AINE podría ser el ibuprofeno como una alternativa, ¿no? Pero digamos, no es digamos, ante valores no muy altos, siendo algo tolerable, es parte de la respuesta que se puede dar, ¿no? O sea, evolutivamente, en el transcurso de los días, va a resolverse ese cuadro, ¿no? Si es que precozmente, sobre todo, como lo hablamos, en algunos casos se detecta que hay elevación de temperatura en esos cuadros de infecciones, se habla de una mejor evolución, ¿no? Eh, pero ante la sospecha de que fuera bacteriano, obviamente tengo que evaluar una serie de criterios en dolor de garganta. Pueden usar los criterios, por ejemplo, de Centor, ¿no? Para poder valorar si es que esto es una infección estreptocócica o es una infección viral, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también uno podría definir si le da antibiótico a su paciente o no, ¿no? Y en el transcurso de 2, 3 días, definitivamente la fiebre igual va a ceder, ¿no? Y si es que fuera el caso viral, de igual manera, ¿no? O sea, no se le daría antibióticos, le darían algún tratamiento sintomático, pero el hecho de que haya hecho fiebre no quiere decir que vaya a ir necesariamente mal, ¿no? Sino que por por la misma historia natural de esa enfermedad, ¿no? Es probable de que va igual a autolimitarse y no va a ir a una complicación por el solo hecho de tener la fiebre, ¿no? Pero muy diferente será si se agrega alguna sintomatología acompañante que devenga, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Disnea, ¿no? Probablemente, o una fiebre que esté persistente, ¿no? Tal vez en esas situaciones sí habría que preocuparse, no tanto por el hecho de bajar la fiebre, ¿no? Sino por el hecho de controlar la enfermedad, ¿no? Es más, ¿no? Las infecciones también, hablando de la estreptocócica, ante la respuesta que pueda tener el organismo, es probable que también se pueda llegar a controlar, ¿no? A pesar de que no haya recibido el antibiótico, ¿no? O sea, hay situaciones donde también, como parte de las defensas que pueda tener esa persona, pudieran finalmente estos cuadros, ya sean bacterianos o virales, autolimitarse, ¿no? Pero la recomendación sí sería que si se tiene la seguridad de que es bacteriano, darle su tratamiento oportuno antibiótico, ¿no? Y si es que no lo es, ¿no? Se podría dar medidas sintomáticas y por el hecho de que le baje la fiebre a ese paciente, no quiere decir tampoco de que el resto de respuestas que tiene su organismo con ese medicamento que yo le estoy dando se va a bloquear, ¿no? Hay respuestas que definitivamente se van a seguir dando, por más que yo le dé el acetaminofén, o en su último caso de efecto, un antiinflamatorio básico como puede ser el ibuprofeno, ¿no? Bien, gracias más bien por la atención. Está bien, doctor. Con eso ya terminamos más bien de leer todas las preguntas.
Y quiero presentar el certificado de reconocimiento. ¿Podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Muchas gracias. A ver, un momento. Ujú. ¿Se puede visualizar? Sí, sí se ve. Listo. Muchísimas gracias, doctor. De parte del comité organizador de esta edición del curso de Fisiopatología Clínica, le otorgamos el presente reconocimiento a usted, doctor Juan Pedro Rojas Poma, por su valiosa participación como docente, nuevamente del curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de alteración de la temperatura corporal. Hoy, que es la fecha de 4 de febrero del 2024. Muchas gracias, doctor. Agradecemos desde ya el tiempo que nos brindó, la posibilidad de hacer esta, el desarrollo de la clase del día de hoy, considerando las actividades que también tiene usted. De todas maneras, agradecemos también a los participantes del día de hoy por su tiempo. Muchas gracias y este certificado de reconocimiento lo estaremos enviando a su correo mm, dentro de poco o de la forma más breve. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.